éxtasis, la verdad. Ver tanta belleza y tanta verdad y verdad tan transformadora, tan potente, tan inapelable para cualquiera. Además es muy bello porque, como bien debe ser en una experiencia tántrica, por ponerle esa palabra, había un viaje iniciático para el hombre y un viaje iniciático para la mujer, ambos guiados de alguna forma por la misma maestra, por la gran diosa de la que se muestra en tantas caras. Me encantó la película. Realmente hace mucho tiempo que estoy deseando que alguien haga esto para la humanidad, porque es muy necesario. Así que estoy muy agradecida. Y eso me toca que alguien empiece a mostrar lo que hay que mostrar. Y es como mujer que me toca. La diosa que hay en mí quiere esto para todos los dioses y diosas que somos. Eso es. Me encanta la estética que tiene, el lenguaje para transmitir las ideas y lo que se quiere dar a entender. Muy esotérico, pero también algo que la gente entiende. Y bueno, es muy emocionante. O sea, a mí me toca, muchas veces me dieron como ganas de llorar y como que personalmente me llega adentro. Entonces me remueve y tiene eso que es que tú lo ves, pero no solamente que piensas que es una película y ya, sino que te llega adentro y es como que hace una alquimia un poco adentro, y creo que eso es un poco de lo que se busca en los films de arte extasia, y creo que a mí por lo menos te hace entrar en un ambiente muy erótico, pero que no es burdo, ¿sabes? Es una sensualidad sutil, elegante, linda, y se ve algo sagrado, ¿sabes? Como el cuerpo de la mujer divinizado, como si fuera, no sé, la Venus de Milo. Entonces digo que esa película, como te habla directamente al corazón, a las personas, te genera emociones y te hace ver también el amor como con simple también forma, porque no te lo complica más la película, y viene mucha gente que la verdad su vida es totalmente tan lejana de esto, del amor, y de su vida está todo en el sistema, en el amor rápido, el capitalismo, el sexo rápido, y entonces ahí con esa película empieza un poco a cuestionarse la vida que lleva, cómo quiere que sea, y sobre el amor de la pareja y sobre el amor de uno mismo también, que es muy importante también. La película está bien hecha, tiene una simbología esotérica muy preciosa, hay cosas ahí que no se entienden de una primera mirada y incita el diálogo para descubrir qué hay que aprender con esto. Entonces creo que de una manera general está muy positiva la experiencia de la película. Me dio ganas de aprofundarme en el conocimiento de lo que es el Tantra y cómo practicarlo, cómo ponerlo en práctica, para que se pueda reflejar las cuestiones de una vida más completa, como los personajes hablaban, ¿no? Algo un poco menos liado a ser inmediato y constante y que una hora se puede acabar, sino de construir algo que se pueda mantener. Entonces la película me dio ganas de adentrar un poco a este universo que siempre me interesó, pero un poco más de cerca, de lejos, y que ahora, no sé, están aquí vosotros, entonces hay que aprovechar. Bueno, es una película que te llega muy al fondo, a mí me llegó, y bueno, como que te contagia un poco las ganas de ponerte ahí en el camino y de evolucionar. Bueno, yo como trabajo aquí y conozco bien el sitio, y entré hoy por el fin de la tarde y encontré eso todo transformado. No solamente los colores, el olor, que también era algo muy importante, la manera como han puesto los incensios y esencias de óleo, imagino, no sé. Pero también la energía de vosotros, todo eso creo que contribuye para un ambiente más armónico. Sí, me tocó bastante. Agradezco por haber transformado un sitio que para mí es ya bastante ordinario, porque lo conozco bien, en algo extraordinario. Una pareja es solo un ejemplo, como se dice, un modelo
en chiquito de cómo es la pareja divina. ¿Sí? Y que lo podemos reconocer, ¿sabes dónde? En la sol y en la luna. Ellos se aman mucho, se encuentran muy pocas veces, pero trabajan uno día y uno la noche. Y se encuentran solo un momento y ahí se ofrece todo uno otro. Y viene cada uno con su experiencia.